Muy buenas noches, nos reunimos una vez más para seguir reflexionando en esta semana bíblica en torno a la palabra de Dios y en este año reflexionando sobre la fraternidad en tiempos de crisis, la fraternidad que se pone a prueba cuando llega el momento de la dificultad. Para ello nos hemos venido apoyando en la Sagrada Escritura, donde ya se nos ha hablado sobre la unidad en la que todos pertenecemos a Cristo, de una presencia de un Dios que nos acompaña, pero que nosotros también tenemos que manifestar. En este tercer encuentro vamos a tener como base un texto bellísimo, la parábola del buen samaritano del Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, que tiene como trasfondo la gran pregunta que le hace alguien a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Se creía en la tradición antigua que el prójimo era el otro, de que el otro era la otra persona a la cual yo debía brindar misericordia. Pero esta parábola no nos dice quién es mi prójimo, sino yo soy prójimo, yo me siento prójimo. Y es aquí donde entramos a reflexionar sobre el texto que nos presenta hoy el encuentro de este tercer día. Somos prójimos cuando nos colocamos al lado del hermano que sufre. ¿Cómo se desarrolla la parábola del buen samaritano? Y el contexto es un contexto donde hay dos personas religiosas y una persona que no tiene nada que ver con las tradiciones judías, un samaritano. San Lucas es crítico de la institución religiosa de Israel, porque tanto el sacerdote como el levita, cuando ven aquel cuadro triste de un hombre que fue golpeado, que estaba casi muerto, sangrando, es dar un rodeo, irse de largo. Primero, pues para no tocar este cuerpo y quedar impuros, porque la ley prescribía el contacto de la sangre, causaba una impureza que tiene una serie de rituales para purificarse, porque iban seguramente a prisa a sus oraciones, a sus oficios cotidianos, pero no fueron capaces de acercarse a aquel hombre. Y nos dice el evangelista que un samaritano hizo todo lo contrario. Y es muy hermoso cómo San Lucas utiliza unos verbos muy puntuales. Lo vio, lo curó, lo vendó, le puso aceite, lo montó sobre su cabalgadura, lo llevó a la posada, cuidó esa noche de él, sacó dinero y le dijo al posadero: cuida de él y cuando vuelvas y gasta más yo te lo restituiré. Esos gestos de aquel hombre que no era religioso, que era un samaritano, surgen una respuesta muy sencilla: pues ¿quién hizo de prójimo? ¿Quién se hizo prójimo? Pues el samaritano, aquel que fue capaz de mirar al otro en situación de necesidad, de dolor, de sufrimiento. ¿Y qué pasa con el levita? ¿Y qué pasa con el sacerdote? Pues no fueron prójimos, no fueron capaces de acercarse a aquella situación de miseria en la que el hombre se encontraba. Volvemos a la parábola del domingo anterior: Lázaro y el rico. Y el rico pudo haberle ofrecido a Lázaro un plato de comida y no lo hizo. Tampoco vio en Lázaro a su prójimo. Tampoco vio en Lázaro un hermano al cual había que brindarle la ayuda, la atención, la misericordia que él requería. El evangelista San Lucas tiene una sensibilidad muy particular por el otro, por el que sufre, por el excluido, por la mujer, por aquellos que no cuentan en el contexto de la sociedad
grecorromana, porque San Lucas escribe no fundamentalmente para judíos, como si lo hará Mateo. Lucas está en un contexto más universal, más como nuestro contexto, donde nos salimos del esquema religioso clásico tradicional para abrirnos a una infinidad de situaciones que el mundo ofrece y propone. Son muchos los textos que nos regala San Lucas sobre este tema del prójimo. Tenemos a Zaqueo, tenemos, ya lo comentamos, el texto de Lázaro, tenemos al buen samaritano, tenemos al Padre misericordioso. Una serie de parábolas que abarcan una infinidad de personas que eran excluidas porque su actuar, porque su vida no era conforme a las tradiciones clásicas de la ley judía, de la espiritualidad de Israel. Zaqueo era un ladrón público o un publicano, un recaudador de impuestos, una persona no grata. ¿Y qué hace Jesús? Entra a su casa, se sienta a la mesa y comienza a compartir una cena con un hombre que ante los ojos de la sociedad era un pecador. Jesús entra a la casa de Simón, nos refiere también San Lucas, y una mujer pecadora entra a tocarle los pies, a llorar sobre Jesús y a secar sus lágrimas con sus cabellos, a la cual Simón dice: si este hombre fuese un profeta, sabría que esta mujer es pecadora. Y dice Jesús a Simón: Simón, Simón, esta mujer que está aquí sufre por su situación, porque es excluida, porque los hombres la maltratan, porque los hombres se aprovechan de ella. Y esta mujer que está aquí llorando necesita perdón. Y el perdón es una de las formas a través de las cuales hoy nosotros podemos reconocer que siendo cristianos podemos hacer algo por el hermano que sufre. Es clara en las realidades sociales que vivimos, por la falta del hambre, porque no tenemos el pan para ofrecer, porque nuestros hermanos carecen de vestido, de techo, porque hay mucha necesidad. Pero también nos enseña la Iglesia en su doctrina que existen una serie de obras que llamamos obras espirituales, en las cuales se destaca aquella de perdonar las ofensas. Un perdón de las ofensas, un acto de piedad, un acto de misericordia, una comprensión de la realidad del otro, es importante, ya que a veces las realidades espirituales las desconocemos porque pensamos que la única necesidad que hay son las necesidades físicas, que son fundamentales porque hacen parte de la vida. Pero también existen situaciones de orden que llamamos espiritual que podemos nosotros contribuir. Nos enseña las obras de misericordia, sufrir con paciencia los defectos de los demás, perdonar las ofensas, enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, orar los unos por los otros. Esta serie de acciones también son fundamentales porque el sufrimiento no solamente es físico, también hay un sufrimiento que está por dentro y que es importante que surja el perdón como una expresión clara de que somos prójimos. La Iglesia está en un periodo que se llama del sínodo, y el sínodo es caminar juntos, hacer un camino juntos. Pero para hacer un camino juntos, aparte de nuestras oraciones, es aprender a perdonar a nuestros hermanos. Si nosotros como sociedad al menos no ofrecemos el perdón, pues difícilmente vamos a resolver esos periodos de crisis que precisamente han nacido por violencias, por odios, por rencores que hay en el corazón. Cuando un hermano atenta contra el otro, le quita la vida, cuando ha sido motivado por una razón cierta, seguramente muchas de esas razones son un deseo de venganza,
un deseo de hacer mi voluntad sin importar la vida del otro. Pero un acto de perdón, un acto de amor es capaz de borrar esas heridas que causa la violencia, el odio, la destrucción que cada día nos carcome como sociedad. ¿A qué nos invita el Señor? A que reconociendo la necesidad de nuestros hermanos, yo me haga prójimo, porque en Él, en ese que sufre, está presente Dios, la llave de nuestra salvación. La clave de nuestra felicidad está en que yo me haga prójimo del otro, y haciéndome prójimo del otro, pues yo pueda caminar y demostrar en el Dios en el que yo creo, en ese Jesús que hizo lo mismo por mí, en ese Jesús que en la cruz nos hizo uno solo, y como aquel ladrón también nos ofrece su reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta el final Jesús se hizo prójimo de aquel ladrón que había sido crucificado, no sabemos por qué crimen. Esa es la cercanía de Jesús. ¿Cuál es nuestra cercanía? ¿Cuál es tu cercanía frente al hermano que está sufriendo hoy, de tu familiar, de tu vecino, de tu amigo, de tu compañero? ¿Cómo expreso el perdón como la máxima manifestación del amor? Y si lo hacemos en verdad, vamos a superar las crisis que vengan, porque el amor todo lo vence, porque el amor todo lo supera, porque el que ama ha conocido a Dios. Y si nosotros estamos con Dios y hemos conocido a este Dios, pues hemos llegado a la plenitud como familia, como hermanos, como comunidad. Que el Señor les bendiga, les acompañe, que nos regale un corazón misericordioso para que, atendiendo a la necesidad de nuestros hermanos, nos enfoquemos en la construcción del reino de Dios aquí en la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Una feliz noche para todos.